Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente a una emisión más de I Stand with Israel. Le estamos dando inicio a la cuarta temporada de I Stand with Israel. Les invito que nos sigan en nuestras redes sociales de YouTube e Instagram. El sionismo ha sido uno de los temas más complejos y profundos de la historia judía reciente. El sionismo, de ser un grupo, pasó a ser un movimiento para finalmente constituirse como una ideología que en el futuro crearía un Estado judío en medio de un mundo islámico. Sin duda alguna, esto sería toda una proeza que marcaría la historia de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. La verdad es que los inicios del sionismo no se encuentran en el judaísmo religioso como todos pensarían, sino en un mundo completamente laico, que se remonta a la ilustración judía o Haskalah. Para comprender qué es Haskalah, es necesario remontarnos a la filosofía de Platón, a la filosofía kantiana, para después llegar al tema que nos interesa. Y en el libro La República de Platón, el filósofo describe al hombre en su estado de esclavitud. Y es el hombre que es ubicado, según el mito de las cavernas de Platón, él ubica a este grupo de hombres que son esclavos, que se encuentran en una caverna, en la profundidad de una caverna, tan solo iluminados por una pequeña hoguera. Ellos nunca han visto la luz, nunca han visto hacia afuera. Así es que todo lo que ven son figuras reflejadas con las sombras, con las sombras producto de la misma oscuridad en la que viven y la pequeña hoguera que es lo único que les alumbra. Entonces uno de ellos decide salir al exterior. Al comienzo es un poco difícil, puesto que la luz le encandila los ojos, pero al final logra asimilarse, logra acostumbrarse a esta luz que le ha disipado las sombras. Y entonces decide ir con sus compañeros para llevarlos a que vean esta luz. Los compañeros salen, pero al igual que al primero, la luz le encandila los ojos, pero estos deciden devolverse a la oscuridad, a las sombras en las que han vivido siempre. Con este mito de Platón, nos quiere decir que el hombre es esclavo de sí mismo, de su zona de confort, de su negativa de el conocimiento, de aceptar conocimiento, que prefieren vivir en el mundo irreal de las sombras y no enfrentarse al conocimiento de la realidad, de la cultura, de la filosofía, de la razón, del uso de la razón. En su libro, que es La Ilustración, el filósofo Immanuel Kant nos explica este pensamiento platónico, este pensamiento con el cual Platón usó el mito de las cavernas para describir el estado de esclavitud. Platón
habla de las sombras, de la carencia de conocimiento, la traduce en las sombras. En cambio, Kant traduce la carencia de conocimientos en la minoría de edad, un concepto muy propio de él, de Kant, un concepto kantiano de la minoría de edad. Quiero aclarar que la minoría de edad de la cual habla Kant no es la minoría de edad asociada a la edad de la persona. La minoría de edad es cuando la persona se niega a salir de su zona de confort, se niega a pensar por sí mismo, se niega a razonar, sino que le delega su capacidad de razonar, porque realmente no tiene capacidad de razonar, tiene una incapacidad para razonar. Por lo tanto, le delega esta función a alguien más, que alguien más piense por él. Lo que para Platón era la luz que disipaba las sombras. Esto mismo que es para Kant es el conocimiento. Poder ganar conocimiento a través de salir de esa zona de confort, a través de salir de esa oscuridad, de esas sombras de la cual hablaba Platón. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la Haskalah? Pues la Haskalah es la versión judía de la Ilustración, que busca despojarse de la ignorancia, es decir, de las sombras en el concepto platónico y de la minoría de edad del concepto kantiano, para poder obtener posteriormente el conocimiento, el uso adecuado de la razón y transmitir ese conocimiento a través de la cultura, de la ciencia y de la filosofía. Referente de la Ilustración judía es Moshe Mendelssohn, que es considerado el padre de este movimiento, de este pensamiento filosófico que surge en la Edad de las Luces. Se puede decir que la Haskalah nace en el seno de la sociedad Ashkenazí, que es la sociedad de la Europa, los judíos de la Europa occidental. A continuación les quiero compartir un mapita de cuál es dónde están realmente los judíos ashkenazíes. Como vemos en nuestro video, así está organizada la Europa occidental. En la parte de República Checa, Alemania, Polonia, Hungría, toda esta parte de la Europa occidental. En esta parte de Europa occidental se encuentran los judíos askenazíes. Los judíos sefardíes se encuentran en la parte de Portugal, España, una pequeña parte de Francia, se encuentran los judíos sefardíes. Así es que la Haskalah nace propiamente en el seno de la sociedad ashkenazí entre Hungría, Polonia, Alemania, República Checa, en fin. Hay que comprender que antes del surgimiento de todas estas ideologías, de todo este pensamiento filosófico, los judíos hasta después, o sea, hasta después de la Shoah, durante ese tiempo, hasta el año 47, justo unos días antes del 14 de mayo del 48, los judíos eran judíos sin Estado.
Ellos deseaban un Estado, ellos deseaban no ser más los judíos de la diáspora, sino tener su propio Estado. Así es como podemos entender el sionismo como movimiento. El movimiento de desear un Estado judío, un Estado en donde que era la posibilidad de resolver un problema de antisemitismo, de ya no ser los judíos de la diáspora, sino ser los judíos de Israel, de su propio Estado. Recordemos que una de las características principales del antisemitismo era la censura, era deshumanizar al judío, negarle su derecho natural de ser libre. Y entonces, volviendo un poquito al tema de Platón, de Kant, ellos vivían en esa esclavitud de las sombras, en esa esclavitud de la minoría de edad, entre comillas. ¿Por qué? Porque estaban censurados, no tenían la libertad en Alemania durante la Shoah. Los nazis no los dejaron desarrollarse en sus profesiones, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, también los censuraban en su parte religiosa, él decía que el hecho de ser observantes del judaísmo era un delito, entonces no se les permitía estudiar la Torá. Entonces, ahí es en donde surge en la edad de las luces, ya ubicándonos en la época de Kant, cuando Kant habla de la ilustración, de salirse de esa minoría de edad. También surge la ilustración judía, que era escaparse de ese pensamiento retrógrado, de ese pensamiento medieval, de apostarle un poquito a la emancipación. Entonces, la idea de esa emancipación, que era adquirir conocimiento, adquirir esa luz de la cual hablaba Platón, de emanciparse de esa minoría de edad de la cual hablaba Kant, para ellos mismos tener su propio conocimiento y transmitirlos. De eso se trataba la ilustración judía, la Haskalah, de transmitir el conocimiento, la luz a las nuevas generaciones, a las generaciones censuradas por el odio, por la judeofobia, por el antisemitismo. Ellos tenían que ilustrar a las nuevas generaciones de judíos que estaban censurados. Cuando nace el nuevo Estado de Israel en 1948, ya pasó de ser un movimiento el sionismo. ¿Y por qué pasa de ser un movimiento a una ideología? Porque ya se había constituido, ya había nacido un nuevo Estado judío, tal como era el sueño nacionalista del pueblo hebreo. Era solamente el sueño nacionalista o el sueño filosófico o ideológico de Moshe Mendelssohn, sino el sueño nacionalista de Teodoro Herzl, que es el padre del sionismo moderno. Ahora el sionismo era la lucha por la soberanía, por la autodeterminación, un sueño que desde el año 48
de 1948 hasta nuestros días. Han pasado 70 años desde aquello. El sionismo ha sido considerado el equivalente a una forma de racismo. Así lo expuso, yo una vez lo comenté en un programa por ahí, en la primera temporada de I Stand With Israel, comenté que la ONU había, en una resolución, había igualado el sionismo al racismo, a una forma de racismo que buscaba promulgar o buscaba fomentar el apartheid. La verdad es que el sionismo busca, promulga, fomenta la lucha de un pueblo por conservar su soberanía, por no dejar, como se diría vulgarmente, que nadie le ponga el pie encima. Y entonces, no se puede condenar a un pueblo por querer defender su autodeterminación, su soberanía, su derecho a decidir si coloca asentamientos o si construye algo en Jerusalén o si decide aceptar que Estados Unidos traslade su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ninguno tiene derecho a criticarle eso al pueblo judío. Ninguno tiene derecho a criticarle al pueblo judío que quiera establecer en el monte del templo que el tercer templo de Jerusalén, que en un momento dado quiera destruir o quiera demoler la mezquita de Al-Aqsa, lo puede hacer. Ese es su derecho a la autodeterminación, su derecho a la soberanía, a decidir cómo quiere que se manejen de forma interna los asuntos propios del Estado. De esta forma llegamos al final de una emisión más de I Stand With Israel. Hasta la próxima.